La Revolución Mexicana, por Sandra Sofía Pasos Riojas. Causas. La desigualdad social y la concentración de la riqueza. Es cierto que durante el tiempo del Porfiriato, nuestro país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras, y la desigualdad entre los mexicanos era muy notoria. Los ricos cada día más ricos y los pobres morían de hambre. No existía la libertad política, es decir, el pueblo no podía elegir a ningún presidente dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien, pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Despojo de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales en realidad pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenían dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Proceso de la Revolución. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial, desde 1876 hasta 1911. 35 años de dictadura. La gente ya quería un cambio. En el año 1908 se le hizo una entrevista a Porfirio Díaz, en donde aseguraba que ya no volvería a reelegir en las elecciones de 1910. Entonces fue que Francisco I. Madero se lanza como candidato a presidente de la República Mexicana. Díaz se puso muy molesto y lo mandó a encarcelar en el San Luis Potosí. Madero logró escapar de la cárcel y huyó a Estados Unidos, en donde proclama el Plan de San Luis el día 20 de noviembre de 1910. Con este plan se convoca al pueblo de México a levantarse en armas contra el gobierno de Díaz y se inicia la Revolución Mexicana. Díaz fue exiliado a Francia y murió lejos de su país. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó elegido Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios, que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de Estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero. La lucha armada continuó hasta el año de 1917, cuando Venustiano Carranza toma el poder y se establece la Constitución de 1917 para dar inicio a una nueva era en nuestro país. Personajes importantes de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Venustiano Carranza fue un político, militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército, constitucionalista tras el asesinato de Francisco I. Madero, derrocando al gobierno dictatorial de Victoriano Huerta. Fue el encargado del poder ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 hasta el 30 de abril de 1917.
Francisco I. Madero fue un empresario y político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Durante este conflicto, Madero fue elegido presidente de México, cargo que ejerció desde el 6 de noviembre de 1911, poco más de un año después de. En 1913 fue traicionado y asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, como resultado de un golpe de Estado, la llamada Decena Trágica, dirigido por Victoriano Huerta. Francisco Villa, comandante de la División del Norte, fue caudillo del estado norteño de Chihuahua, el cual, dado su tamaño, riqueza mineral y también la proximidad a los Estados Unidos de América, le proporcionó cuantiosos recursos. Villa fue gobernador provincial de Chihuahua en 1913 y 1914. Fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya ayudado y proporcionado conocimientos.